que están aquí, tenemos también muchas torres de... ¿Podemos mostrar las torres de DVD por ahí para que vean precisamente que todo está archivado? Todo eso que está ahí con los años se ha ido digitalizando, se ha ido guardando, se está guardado en servidores de computador. Oye, y hay hartas cositas también que tienen que ver con la historia de Constitución. Mira, voy a buscar alguna cinta. Y tú podrías mostrar también un poco de las cámaras del más canal. básico el tema de la evolución de las cámaras, cómo han ido cambiando también en su tamaño, en su forma. Esto yo creo que es más semejante a lo que algunas personas en la casa también pueden haber vivido con las cámaras antes, que uno las sacaba y tenía que ir a revelar los rollos. Era bien entretenido todo lo que pasaba ahí. En las cámaras de televisión lo mismo, van cambiando, se van modernizando. Cris, ¿en qué año habrán ocupado esta cámara? ¿En qué año? No son muy antiguas las cámaras, son de comienzos del 2000, 1920. por ahí no son tan antiguas, son como comienzos del 2000, 2001 en adelante, cuando este canal comienza en 90 y algo, fueron parte de las primeras cámaras que se compraron para hacer quizá todo el trabajo de prensa. Esa que está acá es la más antigua. ¿Esta? Sí. No, esa que tú mostraste al comienzo sí, ya la había es la más antigua. Ya la había mostrado. Hay varias en realidad que van cambiando y van ayudando también a que ahí la calidad de la imagen vaya... Mira, vamos a hacer una cosa, porque estábamos viendo algunos videos promocionales. Voy a introducir este VHS que está acá. Funciona. Vamos a mostrar esto que está acá, el VHS. Esto para muchos hoy día es prehistoria, junto con el cassette. Y acá después vamos a mostrar en unos monitores. Acá, chiquilla. Lo vamos a introducir. Entonces, y esto es generalmente una de las gracias que tenía, que era reproducción automática. La colocaba y le daba play automáticamente. Oye, y ahí estamos viendo también, no sé qué programa esto que decía a partir de cero. ¿Ah? Ya, ahí se está cambiando, ¿no? No, parece que... Aprieta botones. Estoy switchando, apretando botones, pero... A ver, yo estoy apretando aquí todos los botones. Se cambia acá en este televisor que está acá. A ver. No sé. Aquí me pilló la tecnología. Me pilló la tecnología. Estoy apretando y moviendo todos los... ¿Por qué no viene uno de los directores todos los que botones, jugar a switchear? Apretando todos los botones. ¿Ah? Oye, no, pero más o menos el partir de cero, ahí agarra. Ahí está nuestro querido amigo Caco Muñoz. ¿Ah? Nuestro querido amigo Caco Muñoz. Ahí está. No sé qué botón apreté, ¿ah? Pero empezó a salir. Son parte de los primeros programas que se hacían al aire. ¿Es la palmilla? Sí, exactamente la palmilla. Incluso en los primeros programas aparecía Nacho Gutiérrez. Nuestro querido Nacho Gutiérrez. ¿Ah? ¿Se ve ahí o no? Ya, perfecto. Ya está. Voy a darme démosle audio, po. No alcanzo a pasar porque soy muy gordito. Para escuchar qué hablaban en el partido. Partir de cero, ¿verdad? ¿Se escucha? No. Ahí sí. ¿Algo le apretaste bien? No le apreté. Mira, uno y pique. No sé, parece que tiene problemas acá el que limpiar los cabezales al VHS. No quiero escuchar. No, aquí yo creo que hay que limpiar los cabezales al VHS. Estoy adelantando un poquitito, en serio. ¿Pero de qué trataba el partir de cero? El programa de conversación era misceláneo, tenía moda, tenía entrevistas en terreno, a figuras del deporte, personalidades. Ya empieza el verano, toda la gente... Se hacían notas y por supuesto ahí también era como los primeros programas misceláneos que tuvo. Y esto después derivó en otro tipo de programa que era, por ejemplo, como el partir de cero, y después también en parte de la gente que trabajaba en este programa se vino a trabajar al Matinal Enfoque AM como un programa más estructurado, hecho ya dentro como un set de televisión. Hoy lo voy a parar porque la calidad de verdad se corta mucho. Bueno, es parte un poco de las cosas que tenemos, incluso aquí también están estas cámaras que se ocupaban, por ejemplo, en estudio.
con los trípodes y estas cosas que también tienen que ver un poco con la historia de nuestro canal. Ahí, por ejemplo, ahí los monitores para estar en contacto con la dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros mostramos parte de esto un poco también haciendo alusión a la nota que tú hacías, a la historia que se contaba y por supuesto también a lo que sigue siendo el crecimiento histórico de no solo de Enfoque AM, sino que también del propio canal y de lo que es esta franquicia de televisión que se hace con mucho cariño, que es Televisión Contivisión. Exactamente. Bueno, volvamos a tomar asiento entonces y mostramos un poco de las cositas que teníamos acá y algunas fotografías también bien interesantes. Así que se agradece también a toda la gente que ha pasado por el canal a lo largo del tiempo, que hoy en día también, gracias a Dios, sigue cumpliendo añitos y se ve cada vez en más lugares de nuestra región. En tu caso, Cris, ¿tú en qué año llegaste al canal? Yo acá al canal yo llevo 5 o 6 años, llevo ya acá. Yo en casi naciste acá tú. ¿Cómo, perdón? Cris, tú casi naciste acá entonces. No, pero en sí yo cuando llegué al canal ya estaba todo más digitalizado. Yo en sí, en mi caso, alcancé a ocupar en casa los VHS, todavía lo tengo incluso, algunos sistemas que ocupaba yo en mi casa con el VHS, tengo cintas todavía en VHS que era bien entretenido, sobre todo lo que decía Álvaro, porque se te iba ensuciando el cabezal, ya tenías que estar abriendo un poco el VHS, un poco limpiándolo para que se pudiera ir viendo un poco mejor la imagen, claro, y la cinta que se iba ensuciando, se iba manchando, algunas se cortaban y iba solamente la cinta, claro, bueno, se podían pegar. La dinámica de la cinta de VHS era muy similar a la cinta de la dinámica del cassette, que se podía arreglar, pero claramente cuando uno veía eso se notaba evidentemente que había pasado algo con la cinta. Bueno, tú le colocabas mucho VHS, los cabezales se iban ensuciando y había que comprar un cassette limpia cabezales para el VHS, y uno podía grabar en SP, en LP y en EP. Eso significaba 2, 4 y 6 horas uno podía grabar en un VHS. Era como un poco la calidad, se comprimía, pero dependía un poco también del reproductor del DVD que tú, en el caso del VHS que tú tuvieras, era como también la calidad que se podía ver. Y por ahí quizás una de las grandes experiencias que uno tenía con el sonido era cuando uno conectaba, por ejemplo, ya cuando ingresó el TV cable, cuando uno, por ejemplo, enchufaba el TV cable al VHS, que lo conectaba, por ejemplo, al televisor, y cuando uno tenía un equipo mini componente sacaba el audio por el mini componente y escuchaba, por ejemplo, sus conciertos, los videos que grababa en televisión. Era bien bonita la experiencia un poco sonora de lo que significaba aquella época, que tenía que ver con lo que estábamos hablando, o sea, con esta historia que de repente uno, por ejemplo, cuando quería ver un programa de televisión, no como ahora que es tan fácil que tú te vayas a YouTube y colocáis y buscáis el video, tenías que esperar que apareciera el video de repente, como para, sabes que van a dar como en exclusiva el video y tú lo grababas y te comprabas una cinta, y había mucha gente que tenía muchas cintas donde grababa incluso películas de la televisión, programas de televisión. No, hoy en día puedes grabar desde la misma televisión. Si te perdiste tu telenovela o programa favorito, lo dejas programado al televisor para que te lo grabe. Ha avanzado, insisto, creo yo, muy rápido, haciendo el símil, no sé, de los años 70, 60 a lo que estamos ahora. Ha ido corriendo bien rápido todo el avance tecnológico de la televisión, con programas, eso sí, creo que ahora son mucho más criticados en algún sentido a lo que podrían haber sido antes, que mostraban cosas más siempre dentro de un protocolo, dentro de la programación del contenido. Hoy en día la gente, yo conversaba ayer con varios de los entrevistados, criticaban mucho el tema de la farándula, el tema del exceso de violencia. Pero es que tiene que ver también con una brecha generacional ahí, también. Porque esa brecha generacional que obviamente critica la televisión de hoy día es la que se crió con la televisión más antigua, que quizás le cuesta un poco abrirse al concepto comunicacional que hay hoy en día. Probablemente si tú entrevistas a un joven hoy en día y le mostráis programas antiguos, lo va a encontrar lo más fome del mundo que hay, porque tiene una carga de información que es totalmente diferente. Tiene que ver con eso, con un poco las percepciones que uno tiene en televisión. Yo creo que por ahí va un poco a veces la crítica que se le puede hacer a la TV, dependiendo del clima con que se mire. Sí, son muchos programas y diferentes culturas también que se van mezclando, temas generacionales, como tú decías, que son bien interesantes. Pero vamos a
a seguir hablando de este tema con una experta que nos está escuchando desde Talca ya. Viendo y escuchando. Exactamente. Bien, vamos a saludar a esta hora de la mañana a nuestra querida amiga Ana Luisa Echeverría del Consejo Nacional de Televisión en la región del Maule para hablar de esto que le apasiona a ella, que le gusta, porque también tiene bastante visiones críticas un poco de la televisión y un poco también la pega del Consejo de ojalá abonar criterios y sobre todo también hacer más democrática la televisión, aunque cuesta hoy en día. Ana Luisa, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por ser parte un poco también de esta celebración del Día Mundial de la Televisión. Hola Álvaro, hola Rocío, muy buenos días y encantada de estar con ustedes desde Talca. Oye Ana Luisa, estábamos haciendo un análisis un poco de lo que es la historia de la televisión, cómo ha evolucionado desde su creación, desde que llega a Chile y lo que hoy en día representa la televisión. ¿Cuál es el análisis que tú haces un poco de la historia y de lo que es hoy en día precisamente la televisión en nuestro país? A ver, bueno, la televisión en nuestro país ya tiene varios años. Me imagino que han contado ahí un poco que empieza a fines de la era del 50, las primeras transmisiones experimentales y ha tenido una evolución grande. Si tú recuerdas también en primera instancia, solo se entregaban concesiones a las universidades, fueron las primeras que se hicieron cargo como de este tema en el país y de empezar el desarrollo y el impulso de la televisión. Eso ha ido cambiando con los años, ha ido cambiando a la luz de un poco de los cambios históricos, de los cambios políticos, sociales y económicos que ha tenido el país, y hoy en día tenemos una industria que es bastante diversa en términos de la cantidad de canales o de señales que se ofrecen, con la llegada del cable, de otras plataformas también en que se puede ver televisión. Y eso ha significado también un cambio en el desarrollo de los contenidos. Se han ido buscando nuevos programas, lo mismo que tú decías recién. Probablemente si le muestras ahora un programa antiguo a un niño, una niña, un joven, no lo va a entender, lo va a encontrar fome, etcétera. Pero eso tiene que ver también con el desarrollo que hemos ido teniendo como sociedad. Hoy en día la apuesta es con el cambio que viene con la televisión digital, que esta oferta se pueda diversificar aún más, que existan distintos contenidos para distintas edades, que exista lo cultural, la entretención, la información, y que todas esas cosas puedan convivir, digamos, en estas diferentes pantallas que hoy estamos viendo y que tienen un poco que ver con la televisión. Claro que sí. Bueno, Ana Luisa, desde el punto de vista de la recreación en la televisión, últimamente hay mucha influencia de internet y redes sociales. ¿Cómo crees que le va a afectar esto en 10 o 20 años más a la televisión? Me refiero a que, por ejemplo, hoy en día muchos jóvenes, sobre todo que son quienes más se relacionan con estas nuevas tecnologías, prefieren ver canales o programas de youtubers a través de esta misma plataforma versus ver la programación con contenidos de la televisión, o bien estar navegando en diferentes otras aplicaciones como Facebook, Instagram. ¿Cómo crees que se van a manejar esos dos mundos que son bastante potentes y que es un poco competitivo entre ellos, o más bien se pueden unir? Bueno, yo creo que se pueden unir, se van a unir de alguna manera. Tú ves que la televisión y los canales han ido abriendo otras plataformas, han ido combinando sus distintas plataformas para informar, para llevar sus contenidos hasta la audiencia finalmente. Si lo vimos ahora en las elecciones, por ejemplo, que se complementaba mucho lo que se hacía en la pantalla de la televisión con las redes sociales, con los sitios web de los canales. En el fondo hay una combinación ahí de lo que se va entregando, y eso tiene que ver con esta audiencia de hoy en día, que no se sienta fijamente frente al televisor a mirar un programa de principio a fin, un programa que el programador, digamos, o el canal eligió mostrarle en ese momento, en ese día, sino que busca lo que quiere ver, lo que le interesa, lo que le entretiene. Y eso, en el fondo, hoy en día se dice que la industria de la televisión está en crisis. Esa crisis puede significar que, claro, se vaya, que pierda terreno o que gane terreno adaptándose efectivamente al televidente de hoy y al de mañana. Ese es el desafío de los canales hoy. Sí, Ana Luisa, con respecto a lo que tú nos estás diciendo, uno entiende que
probablemente el rol de la televisión es ojalá mostrar diversidad de contenido, pero claramente conectando un poco con lo que decía Rocío, hoy la diversidad del contenido no necesariamente está en la televisión, porque puede estar en un diario que también tiene su plataforma digital, está en una radio que también tiene una plataforma digital, y así podríamos estar hablando sobre todas las coordenadas digitales que hoy existen. Ahora el tema es, el desafío probablemente sigue siendo conectar toda esa diversidad, transformar la televisión en una plataforma más digital que propiamente más televisiva, o va a seguir siendo quizás un eslabón siempre importante de información, ya sea esta clásica, tradicional, cultural, social, porque generalmente yo creo que estamos igual en un paradigma de cambio de información. No sé si compartes todo eso. Sí, yo creo que efectivamente estamos en un momento de cambio. Lo que te decía, esta crisis de la que se habla, las crisis en el fondo siempre significan oportunidades también para cambiar, para crecer. ¿Cómo va a ser exactamente ese cambio? Yo creo que aún no está claro. Pero es importante también destacar que, a partir un poco de la información que tenemos, ¿no?, de la última encuesta nacional de televisión, la televisión tradicional, entre comillas, sigue siendo un referente importante para mucha gente. Sigue siendo un referente importante en regiones, en localidades más pequeñas y también en grandes ciudades en nuestro país. O sea, los noticiarios, la gente se informa principalmente a través de los noticiarios nacionales de televisión. Los noticiarios regionales de televisión tienen amplia llegada también en las regiones en que se ven, digamos. Ha aumentado la percepción de calidad y de confianza, digamos, desde un 40 a un 60% en los últimos años. Entonces todavía es un medio de comunicación que tiene un espacio creíble, de confianza, con críticas también. Digamos, la gente hace críticas, pero la gente busca también que esas críticas sean resueltas. No es ya dejo de ver la televisión porque hace esto y esto. Hay un grupo que lo hace, que se va a las plataformas más de redes sociales o virtuales, pero hay un grupo importante que tiene que ver con la gente más adulta también, que todavía tiene un vínculo fundamental con la televisión tradicional, por así decirlo. Ana Luisa, hay algo bien interesante que analizar desde un punto de vista más social y económico, tal vez, que se relaciona con la época del año a lo mejor que vamos a vivir, Navidad, y otros momentos también en donde, por ejemplo, hemos visto que incrementa la venta de televisores cuando estábamos con el tema de los mundiales. Me parece que a la hora de analizar los gastos en la casa, o si hay que renovar algo, la televisión es una de las primeras cosas en todo tipo de personas en nuestro país. Es un punto bien interesante y entregarnos también un poco de información acerca de cómo ha ido avanzando la calidad de imagen. Yo conversaba con algunas personas que decían, claro, antes los televisores eran tan grandes, hoy en día los vemos tan delgaditos, incluso llegando a tener una curvatura para que la imagen se pueda ver mejor. ¿Cuál es tu opinión referente a eso? Mira, efectivamente ha habido una renovación y ahí también hay datos de la última encuesta nacional de televisión que nos ayudan. Hoy en día hay un 67% de los hogares en que tienen un televisor de pantalla plana, ¿ya? Eso ha aumentado desde el año 2011, era un 28%, vamos en un 77% actualmente. Y además, un 35% de los hogares tienen un Smart TV, independiente antes lo otro era el tipo de pantalla, digamos. Pero además de ese universo, digamos, hay un 35% que tiene un televisor inteligente, que ya, con todo lo que eso significa, ¿no?, conexión a internet, y empieza como a meterse en esta dinámica de la que hablábamos recién, de la multipantalla y de las distintas plataformas en que se mueven los contenidos, y que ya no es el canal tradicional que emite una sola señal y que no tiene como ninguna retroalimentación desde la teleaudiencia, ¿no? Así que hoy en día solo un 57% de los hogares tienen exclusivamente un televisor tradicional. A veces están combinados, ¿no? Queda la tele antigua, además tenemos esta pantalla plana, y de la pantalla plana
un porcentaje importante también tiene estos Smart TV. Entonces, efectivamente, eso también va abriendo la forma, o va cambiando, digamos, la dinámica y la forma de ver televisión. Sí, Ana Luisa, mira, con respecto a lo que tú estás diciendo... ofrece el mismo dispositivo. Exactamente, mira, con respecto a lo que tú estás diciendo de la percepción que uno tiene de la televisión, claramente ha ido cambiando. O sea, la televisión que yo tengo en mi casa es totalmente diferente a la televisión con que yo me crié, físicamente, estéticamente y en contenido. Ahora, con respecto a lo último, la televisión siempre ha ido, de cierta manera, tratando de interpretar las necesidades de lo que la gente quiere ver, ya sea lo que se hace en el país, muchas veces también se compran franquicias de programas de televisión que fueron exitosos en otras partes del mundo y se emiten en nuestro país, etcétera. Pero siguen existiendo nichos en la televisión que son pocos explotados, y lo hablábamos hace poco, porque a pesar de esta multiplicidad de elementos que circulan a nuestro alrededor, yo creo que los bloques infantiles, los bloques culturales, los bloques también de conversación u otros siempre siguen siendo extrañados por la gente, y es precisamente también los desafíos que a lo mejor tienen que recoger no las televisiones nacionales, sino que también las televisoras regionales, en las cuales también nos encontramos nosotros. Efectivamente, hay programación en general para segmentos como muy determinados, y lo que tú dices lo vemos también a partir de cifras y estudios de análisis de contenidos de las pantallas, ¿no? No es una percepción nuestra como consejo, sino que hay datos precisos. La programación infantil y juvenil no supera el 5% del total de los contenidos que se emiten en televisión. Entonces es apenas ese porcentaje de programas que están diseñados, pensados y desarrollados para público infantil y juvenil. Que hay programas familiares, hay otros tipos de programas que pueden ver los niños y los jóvenes, no necesariamente son para adultos, pueden verlos, pero no están pensados para ellos, no están de acuerdo a su etapa evolutiva, de acuerdo a sus intereses, etcétera, ¿ya? Entonces, eso ya es un dato importante. Imagínate, un 5% del total de todo lo que se emite en televisión, ¿ya? Solo eso para niños, niñas y jóvenes. Entonces, efectivamente, después si hacemos el análisis al revés, ¿no? ¿Por qué los niños, niñas y jóvenes están viendo programación en otras pantallas? ¿O por qué prefieren la televisión pagada? Es porque efectivamente ahí sí encuentran los programas de su interés. Ahora, disculpe, Rocío, en el caso de lo mismo, nosotros estamos próximos a cumplir 21 años de historia como Contivisión. En el último tiempo hemos visto cómo otros canales regionales también están creciendo, están siendo parte de todo este movimiento que captura un poco la realidad, no solo de la región del Maule, sino que el tema de la televisión regional es un tema que también se viene arrastrando hace mucho tiempo, con mayor o mejor calidad en algunos de los casos a nivel país. Ese movimiento también yo creo que se va a ir consolidando con los años, y sobre todo también es me imagino que consideras que es una cosa también importante, sobre todo también para ir abarcando todos esos nichos que probablemente la televisión nacional no captura. O sea, una de las ventajas de la televisión regional y de la televisión local, efectivamente, es la cercanía que tiene con la comunidad, ¿no? Es una televisión y los canales comunitarios, que son es el gran impulso que queremos dar también desde el Consejo Nacional de Televisión, ¿no? Levantar la televisión comunitaria. Son canales que tienen efectivamente una cercanía con la comunidad, que conocen a esa comunidad, sus intereses, los grandes eventos que se realizan, los temas que están contingentes a nivel de vecinos, a niveles laborales, a nivel de las instituciones como el municipio, etcétera, las intendencias regionales, las gobernaciones, y que efectivamente eso les permite darle un plus y una mirada distinta, ¿no? Es lo que hemos conversado también otras veces con ustedes. La televisión regional, en cuanto trate de parecerse a la televisión nacional, tiene un camino mucho más arduo para llegar, digamos, al nivel de producción que tiene la televisión nacional. En cambio, si lo que busca potenciar es su vínculo con la comunidad y cómo poner ahí en pantalla efectivamente lo que la comunidad quiere ver, lo que la comunidad es, lo que la comunidad requiere, es un aporte gigante en términos de contenidos y de la diversidad de los contenidos, ¿no? En términos de temas, en términos de públicos objetivos, en términos de segmentos de edad, etcétera.
Ana Luisa, bueno, hoy 21 de noviembre es el Día Mundial de la Televisión, por eso estamos hablando de este tema. Y justamente relacionado con los contenidos se decide celebrar para impulsar ciertas áreas y que la televisión también siga cumpliendo un rol bien importante y de ayuda a la comunidad. Hablemos un poco de eso a nivel mundial. No te escuché lo último, perdón. Que hablemos un poco acerca de la importancia de este día a nivel mundial y la relación que tiene con cómo se puede ayudar de manera social a las personas. El enfoque que le dan en la celebración año tras año. Claro, sí. Sí, si tú ves en general los medios de comunicación tienen una responsabilidad grande y eso lo reconoce y lo recalca bastante las Naciones Unidas y la UNESCO, que es el organismo impulsor, digamos, detrás de este Día Mundial de la Televisión. Hoy en día, claro, tenemos internet y tenemos otros medios de información que también aportan en este sentido, pero en algún minuto la televisión fue pionera en ese aspecto, en poder llevar información, en poder dar a conocer situaciones de catástrofe, de injusticia alrededor del mundo, llevar también cultura a lugares donde no había cultura. Entonces, también ese aspecto y ese rol de la televisión es fundamental seguirlo desarrollando. Y eso es lo que buscamos también un poco desde el CNTV, que no solamente tiene que ver con fiscalizar que los contenidos no se salgan de la normativa, sino que también fomentar una televisión de calidad que está centrada en la audiencia, ¿no? Que piensa en esa audiencia y que busca entregar información, entretención, cultura, con una mirada diversa, con calidad, con temas que efectivamente importen. Y ahí también hacemos, ustedes conocen nuestra programación educativa del CNTV infantil. Ahí tenemos un intercambio importante, por ejemplo, con otros países, que también es uno de los temas que promueve este Día Mundial de la Televisión, ¿no? Que pueda intercambiarse entre los distintos países programación que aporte al desarrollo social, cultural, al económico, etcétera, a la paz, al intercambio entre los países. Ahí tenemos también nosotros programación de televisión cultural educativa, como la que realizamos nosotros, que producimos gran cantidad de los contenidos, pero que también intercambiamos con otros países de ida y vuelta, digamos. Nosotros también facilitamos a otros países, y eso permite también entender que este concepto es algo más amplio solo de nuestro país, sino que es algo que es un fenómeno global, fue de los primeros aspectos globalizados, ¿no? Y de entender que esa globalización y ese intercambio de los países puede tener estos puntos que son de aporte finalmente al desarrollo de cada sociedad. Bueno, siempre es interesante, Ana Luisa, hablar de televisión, un poco haciendo el rol del trabajo que realizamos no solo nosotros, sino que también quienes se dedican a la televisión en la región y en las regiones. Para cerrar de manera anecdótica, ¿te acuerdas tú cuando eras chica y prendías el televisor y, no sé, pues te ibas a ver algún monito animado en particular? ¿Tienes algún recuerdo así como, estos eran como los monitos o la televisión que a mí me gustaba cuando chica, Ana Luisa? Bueno, me acuerdo mucho de monos animados, sí, de Candy, como de esa época, ¿no? Que además nosotros éramos 3 mujeres hermanas en la casa, así que éramos bien pegadas con Candy. Y lo otro era toda esta programación de Al Sur del Mundo, la tierra en que vivimos, que me parecía muy interesante en términos de conocer lugares, de conocer personas, y como todo el contenido entretenido que había ahí desde esta cámara, en el fondo, que salía de un estudio, que salía de una cosa más formal y más estirada de la televisión, y llevaba como a recorrer una aventura por Chile. Perfecto, sí, vaya, eso, y son también algunos recuerdos de muchos programas también que gente, como todos nosotros, pues nos criamos en algún momento con algún programa de televisión, con algún monito, con algún estelar, y que marcan, y que por supuesto uno hace ese antes y ese después también con la televisión actual. Muchas gracias, Ana Luisa, que tengas bonita mañana, que tengas buen día, y por supuesto gracias también por compartir con nosotros en este Día Mundial de la Televisión. Que estés bien, Ana Luisa, nos vemos. No, muchas gracias a ustedes por la labor que hacen también
en televisión. Muchas gracias. Ahí estaba Ana Luisa Echeverría, directora regional del Consejo Nacional de Televisión, el CNTV, que es el organismo que regula los contenidos de televisión y por supuesto que también hace un trabajo bien interesante que tiene que ver con televisión educativa. Ustedes van a la página del Consejo Nacional de Televisión y se dan cuenta que hay muchos programas producidos por ellos y que tienen que ver un poco con el rescate cultural, la identidad, los niños y sobre todo también ahí con este material que ella decía que se trabaja, se exporta, se comparte con otros países también de Latinoamérica. Exactamente. Bien, nos vamos a separar brevemente en una pausa comercial y al regreso tenemos más para compartir. No se vayan.